Muy bien, arrancamos el segundo bloquecito y vamos a hablar de cultura, y vamos a hablar de libros y vamos a hablar de Mariposa Tinta porque nos está acompañando el doctor en letras Arturo Herrera. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, gracias, buenas tardes. Qué gusto tenerlo por acá y aparte para venir a hablar de su trabajo que en este caso en la última presentación fue Mariposa Tinta. Sí, sí, es un trabajo que hicimos con un amigo, con Francisco Acevedo, para mí es Monchi. Eh, un poco queríamos repetir una experiencia que ya habíamos hecho, esta publicación conjunta en el año 1991, pero de otro libro. Y en realidad queríamos repetir esta edición conjunta de poemas, pero por supuesto un poco más elaborada y más maduros, porque en aquel momento éramos adolescentes y muy arriesgados. Sí. Tiene un formato muy particular, muy especial, que tiene que ver nada más ni nada menos que con la poesía, pero como desglosada, ¿no? O sea que me va a llevar un tiempo masticar cada estrofa. Sí, porque el haiku es una composición muy breve. Ujú. Son 3 versos nada más por cada poema, de 5, 7 y 5 sílabas, distribuidas así en esa forma. Y en realidad es una composición de origen japonés. Ujú. Y tiene el fondo de este tipo de poesía es la naturaleza. Pero además es una imagen de la naturaleza y lo que alude esa imagen, a lo que alude esa imagen. La poesía japonesa haiku es muy difícil Sí, imitarla en español, porque claro. obviamente son dos lenguas completamente distintas. Claro, con grama, con hasta con culturalmente diferente, con concepción Sí, diferente de la escritura, de la completamente. lengua, de todo, ¿no? Se puede rescatar algunas cosas, se puede imitar algunas cosas, que es sobre todo los elementos de la naturaleza, Sí. la sutileza que hay que se puede comunicar en cada poema. Como es algo complejo y quizás no muy difundido, yo hice una introducción ahí de qué sería un haiku japonés y qué se puede llegar a imitar en nuestra lengua Adaptar. española, Claro. adaptar una cosa Sí, así sí, con sí. inspiración propia, ¿no? Seguro. Y además la brevedad busca también detenerse un poquito en la cotidianeidad agitada que tenemos. Es decir, detenerse en 3 versos, solamente en eso. Un poema de 3 versos por página. Lo que pide del lector es que detenga el ritmo vertiginoso de los días y se concentre en lo que esa imagen le transmite. Es decir, volver a leer, Claro, volver a la poesía. claro. ¿Y por qué este estilo? ¿Por qué eligió este estilo? Bueno, dentro de lo que escribimos con Francisco, digo, escribimos porque él también tiene una poesía de otra naturaleza, versos libres, versos rimados. Eh, los dos coincidimos justamente en este tipo de composición. Y en la tradición japonesa, en el haiku no importa quién es el autor, lo importante es el poema. Claro. Entonces quisimos compartir una edición donde nos uniera nuevamente, más allá de la amistad, que la Sí. tenemos desde siempre, el tipo de composición. Y es una composición que siempre tiene un elemento de la naturaleza que tanto mi amigo Francisco Acevedo, el Monchi, Sí. como yo compartimos desde chicos, la naturaleza, ¿no? Y justamente hace un rato escuchaba cómo dañamos la naturaleza y de pronto el haiku nos invita a concentrarnos nuevamente en algunos elementos cotidianos que tenemos, en los Claro. pájaros del fondo de la casa, Claro. A en, descubrirnos parte de. sí, evidentemente. Que por supuesto, cuanto más grande es una ciudad, más distante estamos de los árboles, de los pájaros, en este caso de los chelcos, Hmm. de las lagartijas, de las Claro. hormigas, por Tal decir cual. lo más cotidiano. Tal cual. Bueno, pero este es el hijo más chico, ¿no? Porque venís con otros trabajos, hubo otros trabajos previos, inclusive tenés este trabajo de Luis Franco que se llama Luis Franco y la tradición clásica, una apropiación estética e ideológica de la antigüedad, ¿no? Yo digo, es de Luis Franco el trabajo. A ver si lo podemos tomar ahí, ya lo vamos
a tomar. ¿De qué se trata este libro? Bueno, ese libro es una investigación, es Ajá. algo mucho más complejo debido a que el contenido es la tradición clásica, la apropiación de griegos y romanos que hace Luis Franco dentro de su Sí. vastísima obra, por supuesto. Ajá. En ese libro me dedico a investigar y a desglosar todos aquellos elementos que Luis Franco aprovechó en el mejor de los sentidos, dicho esto, aprovechó, tomó, se nutrió de los griegos particularmente y de algunos poetas romanos como Lucrecio o como Virgilio. La tradición clásica en la obra de Franco es medular. Muchas veces pensamos que un autor del noroeste argentino solamente se concentra en lo que tiene de manera inmediata. Sí, Sin sí. embargo, un autor como Luis Franco se concentró en la literatura universal. Claro. Es decir, tenía una amplitud de pensamiento y de lectura que pudo abarcar los clásicos greco-romanos, la literatura europea, la literatura argentina y, por supuesto, también la literatura del noroeste argentino. Y creo que es medular lo que hace Franco con los griegos particularmente, los griegos desde Homero hasta Platón. Después de Platón parece que los griegos a él no le caían muy bien. Sí, le caían perfecto los primeros. Los primeros sí, parece que a partir de Platón él ya no los consideraba muy griegos, que digamos. Sí. Sí. Este, ahora qué interesante, ¿no? Qué tipo interesante Luis Franco. Como usted dice, esta cuestión de trascender, de romper el molde de lo que uno esperaría de un escritor de esta zona, que hasta el día de hoy seguimos analizando su obra, tratando de entenderle el cosmos de Luis Franco, ¿no? Y que me duele que en Catamarca no sea libro de lectura obligatorio, alguna de sus obras. Existen los autores catamarqueños y existe Luis Franco. Claro. Esa sería la diferencia. Lo que ocurre es que Luis Franco se adelantó mucho a su siglo. Entonces Luis Franco pide un lector que no le importe pensar. Repito, que no le importe pensar. En este sentido, pensar implica sobrepasar límites, Claro. porque si no no sería pensar. Pensar ya con una respuesta, pensar ya dentro de un molde, de una ideología, no es pensar. Luis Franco invita a pasar esos límites, ya a pensar en serio. Claro. Y la obra de Luis Franco podemos separarla en dos grandes grupos, por supuesto, el género de su poesía y el género de sus ensayos. El ensayo de Luis Franco pega una gran cachetada al lector. Si el lector tolera ese golpe, puede seguir leyendo Franco. Claro. Pero si no lo tolera, Franco todavía no es para ese lector. Es un autor bravo, un autor complicado, difícil. Claro. Por eso es que invita a pensar. Claro, se lo compara, Sí, sí. su pluma se la compara con la de Borges, ¿no? Sería como el Borges criollo. Así fue llamado, inclusive. Sería como el Borges criollo, en el sentido de que, bueno, Borges tiene una estética muy particular porque es casi la estética de un orfebre. Claro. En cambio, en el caso de Luis Franco, su estética es una estética donde su inteligencia y su pensamiento surgen de manera casi cruda, casi brutal. Ujú. Muchas veces al estilo de algunas obras de Sarmiento, Sí, o si no de libros como los de Nietzsche, sí. o muchas veces como el diccionario filosófico de Voltaire. Es decir, definiciones crudas, aforismos, ¿no? Claro. Eso es lo que tiene. Ahora, qué loco compararlo, digo, con Nietzsche, con Sarmiento, digo, con esa línea de hablar, ¿no? De idioma, Sí. de idioma al momento de escribir las verdades, ¿no? Sus verdades. Sin floreo, sin... Sí. Ahora, pero no son los únicos, ¿no? Porque inclusive de Borges también has escrito. Dones de la Vigilia, ¿qué es? Dones de la Vigilia es un libro de poesía Ujú. que está publicado en el 2005, pero es una obra anterior, del año 2000 más o menos.
Es un poemario que recoge una producción que venía sosteniendo así de manera, desde mi adolescencia quizá, un poquito después, y que reuní, trabajé y pulí y finalmente se editó. Ese libro tuvo un premio, Ajá. de manera que se editó a través de ese premio, ¿no? Bien, esto A mí ese libro me gusta, es poesía. sí, ese libro me gusta. Ah, ¿y estos no te gustan? No, no, sí, pero todavía no he pasado el tiempo como para decir... Claro. O sea, vos decir- estás, si yo te digo, ¿cuál libro abrazarías para subirte a la nave espacial y irte al otro planeta? Agarraría ese libro. No, el que todavía no escribí, Bien, bien, porque seguramente o tengo la obligación de que sea mejor. seguro, seguro. ¿Y ya tenés en carpeta para publicar algo? Sí, sí. Tengo en carpeta, tengo varios libros, pero como me tengo que repartir entre la investigación y la literatura de creación, ambas le quitan tiempo y espacio a la otra parte. Claro. ¿Cuál Sí. de las dos partes, cuál de los dos hemisferios te apasiona más? Según el momento del año. Claro, La literatura, en el sentido estético, estoy escribiendo de manera frecuente y de manera íntima. En cambio, la investigación la tengo que hacer casi obligadamente, pero lo digo bien a esto de casi obligadamente, sí, ¿no? sí. Bien, en el buen sentido. Tengo que hacerlo Claro. porque, bueno, Lleva una rutina, lleva todo sí, un sí, sí. ritmo de... Rutina, mucho tiempo, Claro. gastos, mucha lectura, y que eso debe terminar en un libro, porque la investigación, si no termina en un libro, no le sirve a nadie. ¿Qué leías cuando eras chico? Mm, bueno, adolescente. Mi primera lectura importante no fue lo primero que leí, pero lo primero importante que a mí me cautivó fue la obra de Borges. Yo tenía en mi adolescencia la obra completa de Borges que me había regalado mi madre en la Ajá. mesa de luz. Y muchas veces volvía de la vida cotidiana y me sentía un poco triste o nostálgico o mal. El adolescente suele sentirse Sí. así. Y yo abría la obra de Borges en cualquier parte y leía. Y eso me reconfortaba. Pero Casi, había que leer Borges cuando sos adolescente. sí, pero yo cada vez que a mí me decían, por ejemplo, hay un autor difícil o que no hay que leer, yo iba directamente A a ese. ese. Sí, sí. Bien complicado. Me pasó con Franco, me pasó Claro. con Borges y me pasó con muchos otros, por Sí, supuesto. seguro. Es decir, en mi adolescencia mi Biblia Ujú. era la obra completa de Borges, Mirá qué por lindo. ejemplo. Pero el primer libro que recuerdo, así de haber leído muy específicamente y que me impactó, fue Las cosas y el delirio de Enrique Molina. Porque en la biblioteca de mi tío había sido amigo de Enrique Molina, Ajá, mirá. del negro Molina, como le ¿Sí? llamaba él, cuando estudiaban en Buenos Aires. Mi tío estudiaba medicina y Enrique Molina estudiaba abogacía, pero estudiaba abogacía, se pasaba Sí. escribiendo, se pasaba en el delirio. Y el libro que tenía mi tío en su biblioteca, la primera página tenía un dibujo completo hecho por Enrique Molina y dedicado a mi tío. Y decía, a Carlos Bravo, el canto de la anatomía. Entonces el dibujo era un esqueleto móvil, ¿no? Sí. Daba la impresión de estar móvil. A mí me impresionó mucho eso, que abriendo el libro de Las cosas y el delirio, haya todo un dibujo de Enrique Molina y donde yo estaba en ese momento con el libro, había estado ya Enrique Molina dibujándolo y dedicándoselo a mi tío. Claro. Eso me impresionó mucho y la poesía, por supuesto, la leí con otra perspectiva. Y ahí ya me metí en el mundo de los libros. Pero no es mi único mundo el de los libros. Ujú. Me encantan los pájaros, me encanta la naturaleza, me encanta el silencio. No me Es digas. decir, los libros son parte de mi vida, pero no es toda mi vida. Claro, Obviamente. en el silencio el libro es un complemento ideal. Sí, sí. No sé, Los dos. si yo tuviera una estancia Sí. con una llanura importante de árboles y algunos animales y pájaros, posiblemente no leería. Claro. Leerías el otro libro. El otro libro, el libro de la naturaleza. Claro. Sí. Tal cual. Tal cual. Sentiría eso más. Tal cual. ¿Y planificaste para tu futuro eso? Digo, ¿te gustaría buscar un lugarcito, qué sé yo, en Rancasti? Sería muy lindo, pero todo lo que planifico no me sale. Es Bueno, decir que planificá trabajar mucho entonces. jamás he planificado estar donde estoy.
Es decir que puedo pensar lo que voy a hacer la semana que viene, pero si lo planifico a largo plazo nunca me ha salido. Yo no estoy donde pensé. O sea que la vida te Así va que, sorprendiendo. sí, mal y bien. Sí, Sí, seguro. sí, de ambas maneras. Sí, Por ahí, de manera monstruosa, me sorprende. Y por otro lado también placenteramente. claro. Sí, por supuesto. ¿Qué fue lo de tus letras, lo que escribiste, que vos te acuerdas ahora como decir, me acuerdo cuando escribí, esto fue lo más lindo que me salió? Frase, poema, Bueno, cuento, lo eso que... es muy difícil, pero sí me acuerdo que yo me hacía el García Márquez cuando era adolescente. Yo volví a educación física Sí. a las 4 de la tarde más o menos y me sentaba a tomar mate y yo tenía una carpeta azul que aún la conservo y No, ¿en escribía, serio? sí, aún la conservo con una pseudonovela. Entonces me había sentado a escribir una novela al estilo García Márquez. No era ni García Márquez, no era ni una novela, pero yo era como si jugara a hacer eso. Sí, sí, Eso también me sirvió para ablandar un poco la escritura. claro. Entonces, para pasar las imágenes que tenía, las ideas que tenía, a una forma escrita y gráfica, y que aún la conservo. ¿Sí? ¿Quiénes fueron tus maestros en la vida que te llevaron a escribir? Eh, bueno, personas muy... Yo creo que el entorno. Mi madre fue importante, porque mi madre era una persona muy inteligente y que nos corregía incluso hasta cómo pronunciábamos y usábamos mal los subjuntivos y demás, ¿no? Pero en la escuela tuve la suerte de ir a una escuela que era el antiguo seminario, Sí, donde se entraba a los 10 años y salía, se hacía 7 años, se salía, bueno, en un séptimo, pero era un quinto sí. equivalente. Ahí tuve, entre otros profesores, dos profesores que fueron importantes. No digo que los demás no hayan sido, Seguro, seguro. pero dos profesores importantes. Hubo dos profesores que motivaron. Sí, sí, motivaron completamente. Y tienen el mismo apellido, Juan Vera y César Vera. Ah. No son parientes entre sí. Sí. Juan Vera nos hacía leer un libro por semana, así, con un informe de lectura. Claro. Y César Vera nos hacía detener en la lectura y nos enseñó a digerir lo que leíamos. Mientras que el otro nos hacía que prácticamente nos indigestáramos con la cultura literaria, Claro. lo digo en el mejor de los Sí, sí, sentidos. sí, sí. El otro profesor nos hacía detener y nos explicaba. Claro. Uno te enseñaba el ejercicio y el otro a disfrutarlo. Una cosa a disfrutar. O sea, eran personalidades son personalidades muy especiales Sí. y que los teníamos durante mucho tiempo, por supuesto, no solo en materias algunos de ellos no solo en una materia como literatura, sino lo teníamos en latín o por ejemplo en griego. Y también teníamos que leer de la misma manera. Es decir, nos exigían a leer, a pensar y de una manera que paulatinamente nosotros adquiríamos confianza en nosotros mismos. Es decir, eso es lo mejor que puede tener una escuela. Es la alternativa de lo cotidiano, pero a la vez que desarrolle en un alumno la confianza en sí mismo. Es decir, yo confío en mi intelecto. Que esto no suene ni a arrogancia, ni a Seguro. soberbia, pero yo confío en lo que puedo pensar y confío en lo que puedo escribir. Y creo que eso lo tengo de esa época. Claro. Es decir, no me gusta que me cuenten lo que dice un libro, me gusta leerlo al libro. Claro. No me gusta que me cuenten sobre la realidad, me gusta verla y evaluarla por mí mismo. Si yo en este momento terminar el programa y nos vamos a la Biblioteca Julio Herrera y yo te suelto ahí, ¿a qué sección irías vos ahora a buscar un libro? ¿Qué es lo que te despierta en este momento? ¿Qué te gustaría leer? ¿Te gustaría leer una aventura? ¿Te gustaría leer ciencia ficción? ¿Te gustaría leer filosofía? ¿Qué es lo que te gustaría leer, por ejemplo, ahora? Si me sueltan en una biblioteca, lo primero que hago es recorrer todos los anaqueles que pueda, casi con la curiosidad de lo más viejo que haya. ¿Sí? Yo no suelo leer lo muy nuevo. Estoy todavía en la Edad Media. Sí. Un poco más atrás todavía. Me he quedado ahí. No sé si voy a llegar al Sí. siglo XX leyendo. Creería que no. Pero si tengo que elegir algo ahora, elegiría dos cosas diferentes. Por un lado, aquello para lo cual no tengo tiempo, que es ficción.
pero por otro también buscaría algo que sea sumamente curioso, algo que no esté en la vidriera de una librería, Claro. algo que lo esté descubriendo, aunque sea de hace 200 años, 300 años o mucho más atrás todavía. Es decir, y cuanto más viejo para mí mejor. Me pasó una vez en Ecuador que entré a un anticuario y me encontré con un libro del año 1770. Que 1770. 1770, sí, sí. Entonces, el libro estaba en latín, tenía una numeración latina que no es lo común, por lo tanto la que vendía no sabía muy bien el valor de ese libro. Claro. Me salió muy barato, pero por las dudas, yo Sí. lo pagué y por las dudas se arrepintiera la vendedora, Sí. yo me hice el distraído, tranquilo, pagué, lo guardé bajo el brazo, salí a la puerta y salí corriendo, cosa que dije, bueno, Que no haya derecho a... si se arrepiente de haberlo vendido, Está yo ya bien. estaré como a 2 o 3 Te cuadras. lo vendo nuevo, pero vale... inalcanzable. Sí, sí. Lo tengo ahí y tiene una tapa de pergamino original, ¿no? O sea, No. de ¿Y qué cuero, era? de cuero. ¿Fue escrito en un convento? Sí, sí, es la segunda parte de un tratado de teología, seguramente de algún convento, de algún cura, que tiene todavía inscripciones con un plumín de tinta. Y bueno, Qué magia, ¿no? sí, sí, esto es un ejemplo de cómo me gusta buscar cosas o que no puedo leer en este momento o algo muy antiguo que me sea una total curiosidad. Arturo, Mariposa Tinta. Sí. ¿Va a estar a la venta? ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, va a estar a la venta. Me faltaría llevarlo a las librerías, así que no sé. En cualquier momento lo vamos a tener a disposición. Sí, sí, sí. Seguramente la próxima semana. Bueno, en la presentación hubo una venta importante. No me hice rico porque es así, Sí. pero hubo una venta importante a modo de difusión. Está bueno. Y, Está bueno. y bueno, sí, sí. La verdad que ha sido un placer charlar con vos, descubrir tu obra y descubrirte a vos. Bueno. Así que la verdad que ha sido un lindo momento que hemos vivido. Espero que lo hayas disfrutado como lo hemos disfrutado nosotros. Sí, por supuesto, yo les agradezco muchísimo la invitación. Tremendo las obras que tenés. ¿Cuál es el próximo tema que vas a escribir? ¿Sobre qué? No lo sé. No, sí, sí. Tengo un libro de ensayos prácticamente listo, Sí. buscando editor. Es un libro de ensayos sobre obras de autores catamarqueños. Mira qué bueno, mira qué lindo. Señores y señores, Arturo Herrera, escritor, doctor en letras, estuvo con nosotros. Un verdadero placer. Gracias.